¿De verdad crees que podrías sobrevivir sin comer durante 3 días? ¿Qué aguantarías viendo a tus hijos pedirte comida que no tienes? Porque si vivieras en la Europa de 1315, no sería un ayuno. No sería una dieta. Sería una condena de muerte que duraría años. Años viendo cómo tu cuerpo se consume, cómo tus vecinos mueren, cómo la civilización se desmorona. Imagina esto, llueve sin parar durante meses. Las cosechas se pudren en los campos inundados. No hay trigo, no hay pan, no hay nada. Y cuando finalmente consigues algo de comida, debes elegir entre comerla hoy o guardarla para sembrar mañana. Entre alimentar a tus hijos o conservar el grano para la próxima temporada que quizá nunca llegue. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué harías cuando el hambre te obligue a tomar decisiones que nunca creíste posibles? ¿Comerías carne humana si fuera la única forma de sobrevivir un día más? Hoy vamos a hablar de algo que casi destruyó Europa, la Gran Hambruna de 1315. No solo fue una crisis alimentaria, sino el colapso total de la sociedad. 3 años de lluvia, millones de muertos, y decisiones que ningún ser humano debería tomar. Y antes de empezar, si te gusta la historia sin romanticismos, deja tu me gusta y suscríbete a Curiosidades Medievales, porque aquí contamos la Edad Media como fue de verdad. Ahora sí, prepárate para enfrentar el hambre más brutal de la historia europea. Porque sobrevivir a 1315 no era cuestión de suerte, era cuestión de hasta dónde estabas dispuesto a llegar. Empecemos por el principio. Primavera de 1315. Y empieza a llover. Nada raro, ¿verdad? Las lluvias de primavera son normales y necesarias para las cosechas. Pero esta lluvia no paró. Llovió durante meses. Sin descanso, sin tregua. Como si el cielo se hubiera roto. Los campos se inundaron. La tierra se convirtió en lodo. Y ese lodo era tan espeso que ni siquiera se podía arar. Las semillas que se habían sembrado se pudrieron bajo el agua y las que lograron germinar nunca maduraron. Y luego llegó el verano. Pero no fue un verano cálido. Fue frío, húmedo, nublado. El sol apenas se asomaba. Y sin sol, el trigo no crecía. La cebada no maduraba. Nada prosperaba. Los campesinos miraban sus campos inundados sabiendo lo que venía. Porque en la Europa medieval, si no había cosecha no había comida. No había supermercados. No había importaciones masivas. Solo había lo que la tierra daba. Y en 1315, la tierra no dio nada. Los graneros que debían llenarse quedaron vacíos. Las reservas del año anterior se agotaron rápidamente. Y cuando llegó el otoño, todo el mundo entendió que venía el infierno. Porque el invierno se acercaba. Y no habría suficiente comida para pasar hasta la próxima primavera. Ni de lejos. Y la próxima primavera, también llovería sin parar. Y ahora llega el gran problema y dilema. Cuando tienes hambre, comes lo que tienes. Obvio, ¿no? Pero en 1315, lo que tenías era el grano reservado para sembrar la próxima temporada. Y ahí empezó el verdadero desastre. Porque las familias, desesperadas, se comieron la semilla. Molieron el trigo que debían plantar. Hicieron pan con el grano que debía ir a la tierra. Sobrevivieron un mes más. Quizá 2, pero al hacerlo, se condenaron. Porque cuando llegó la primavera de 1316, no tenían nada que sembrar. Algunos intentaron sembrar menos, guardar algo, pero el hambre no negocia. Cuando tus hijos lloran de hambre, no piensas en el futuro, piensas en sobrevivir al día a día y así, familia tras familia, aldea tras aldea, tomaron la misma decisión. Comer hoy, morir mañana. Porque mañana parecía muy lejano cuando el estómago ardía vacío. El resultado, en 1316, hubo aún menos cosecha que en 1315. No solo por la lluvia, sino porque no había semilla. Y en 1317, peor todavía. Era un círculo vicioso. Cada año había menos comida. Cada año más gente moría. Y nadie podía romper el ciclo. Porque para sembrar necesitas no tener hambre. Y nadie estaba en esa posición. Cuando ya no había grano, la gente miró a sus animales. Y empezó a comérselos. Vacas, caballos,
ovejas, cerdos, todo. Pero esos animales no eran solo comida. Eran herramientas. Las vacas araban los campos. Los caballos tiraban de los carros. Las ovejas daban lana. Los cerdos convertían desperdicios en carne. Matarlos para comerlos era ganar una semana y perder el futuro. Pero el hambre no entiende de inversiones a largo plazo. Cuando llevas días sin comer, cuando tus hijos te suplican, cuando el dolor en el estómago no te deja dormir, matas la vaca. Y te la comes. Y por un momento, hay alivio. Hay carne, hay grasa, hay algo que masticar. Pero cuando esa carne se acaba, ya no queda nada. Ni animal para trabajar. Ni leche. Ni huevos. Nada. Además, muchos animales murieron solos. Por enfermedad. Por falta de forraje. El heno se pudrió con la lluvia. No había pasto seco para almacenar. Y los animales, desnutridos, cayeron víctimas de pestes. Así que comer a los animales no fue supervivencia. Fue suicidio diferido. Pero nadie tenía opción. Cuando algo escasea, su precio sube. Ley básica de economía. Pero en 1315, los precios no subieron. Se dispararon. Se multiplicaron hasta por 10 y por 20. El trigo que antes costaba 5 chelines pasó a costar 40. La sal, necesaria para conservar carne, cuadriplicó su precio. El pan se volvió un lujo. ¿Y quién podía pagar esos precios? Los nobles, los comerciantes ricos, la iglesia. Ellos tenían reservas. Tenían oro. Tenían acceso a los pocos alimentos disponibles. ¿Y los demás? Los campesinos, los artesanos, los pobres urbanos, simplemente murieron. No tenían dinero. No tenían reservas. No tenían nada. Algunos nobles intentaron controlar precios por decreto. El rey Eduardo II de Inglaterra firmó una ley fijando precios máximos para alimentos básicos. ¿Funcionó? No. Nunca funciona. Los comerciantes escondían el grano o lo vendían en el mercado negro. Así que los ricos sobrevivieron. Comieron menos. Sí. Pasaron hambre. También. Pero sobrevivieron. Los pobres no tuvieron esa suerte. Y aquí viene un dato que asusta. Murió entre el 10% y el 25% de la población europea. Millones de personas. Pero no murieron por igual. Murieron los que no tenían dinero. Los que no tenían poder. Los que estaban en la base de la pirámide. Aquí llegamos a una de las decisiones más desgarradoras. Cuando una familia no tiene comida para todos, alguien tiene que irse. Y en miles de hogares europeos, esa decisión recayó en los niños. Los más pequeños. Los que menos podían defenderse. Padres desesperados los llevaban al bosque. Les decían que iban a buscar comida y los dejaban ahí. Solos. Para que murieran lejos de casa, para no verlos morir de hambre. ¿Crueldad? Sí. Pero también desesperación. Porque si todos se quedaban, todos morían. Si algunos se iban, quizá los demás sobrevivían. Algunos ancianos se ofrecían voluntariamente. Dejaban de comer. Se quedaban en cama esperando la muerte. Para que sus hijos y nietos tuvieran algo más de comida. Una ración extra. Un día más de vida. Y así nació el cuento de Hansel y Gretel. Dos niños abandonados en el bosque por padres que no podían alimentarlos. Una bruja que quería comérselos. Y una casa hecha de comida. No es una historia bonita. Es un trauma colectivo convertido en cuento infantil. Es el recuerdo de miles de familias que tuvieron que tomar esa decisión. Y aquí llegamos al límite, al punto donde la humanidad se rompe. Porque cuando el hambre es absoluta, cuando llevas semanas sin comer nada sólido, el canibalismo deja de ser impensable. Hay crónicas de la época que hablan de personas desenterrando cadáveres recién enterrados, robando cuerpos de tumbas, comiéndose a los muertos. Y peor aún, hay testimonios de personas matando a otras para comérselas. En Bristol, una crónica dice que prisioneros recién encarcelados eran despedazados y devorados medio vivos por otros presos hambrientos. En los bosques, se encontraban restos humanos con marcas de dientes, huesos rotos para extraer el tuétano, cráneos abiertos,
¿Cuánto de esto es real y cuánto es leyenda? Difícil saberlo. Pero el hecho de que tantas fuentes lo mencionen sugiere que al menos algo ocurrió. Que al menos en algunos lugares, el hambre llevó a la gente más allá del límite. El hambre no mata solo por inanición. Mata porque destruye tus defensas. Te hace vulnerable. Y cuando tu cuerpo está debilitado, cualquier enfermedad te mata. En 1316 y 1317, mientras la gente moría de hambre, las epidemias se extendieron. Tuberculosis, neumonía, bronquitis, enfermedades que normalmente podría sobrevivir. Pero con el cuerpo desnutrido, sin fuerzas, sin reservas, una simple tos se convertía en sentencia de muerte. Una fiebre podía matarte en cuestión de días. Y no había medicina. No había hospitales efectivos. Solo había rezos, hierbas y esperanza. Los que sobrevivieron al hambre inicial, los que aguantaron 1315 y 1316, muchos cayeron en 1317. No por falta de comida, que seguía escaseando, sino por enfermedades oportunistas. Y los niños nacidos durante esos años eran débiles. Muchos nacían prematuros. Otros morían a las pocas semanas. Porque las madres desnutridas no podían alimentarlos. La esperanza de vida, que ya era baja, apenas 35 años, se desplomó durante la hambruna. Primero cayó hasta los 29. Y después, con las enfermedades que siguieron, hasta los 17 años. No fue solo el hambre lo que mató a una generación entera, sino todo lo que vino después. 3 años de hambre. Y décadas de consecuencias. Porque toda una generación creció debilitada, vulnerable. Y cuando llegó la peste negra en 1347, esa generación no pudo resistir. Y aquí está lo más aterrador de todo. No había salvación, no había rescate, no había nadie que viniera a salvarte. Porque la hambruna no era local. Afectaba a Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Escandinavia, casi toda Europa del Norte. No podías huir a otro reino, allí también había hambre. No podías pedir ayuda al rey, ya que él tampoco tenía comida. No podías confiar en la iglesia porque sus graneros también estaban vacíos. Estabas solo. Tu familia estaba sola. Tu aldea estaba sola. Y todos miraban el cielo esperando que parara de llover. Que volviera el sol. Que la tierra diera frutos otra vez. Pero el sol no volvió. Y mientras tanto, la gente moría. En sus casas, en las calles, en los campos. Los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podían enterrarse. Y nadie venía a ayudar. Porque no había nadie que pudiera. Porque esta vez, el desastre era demasiado grande. Demasiado extendido. Demasiado brutal. Sobrevivir a 1315 no dependía de tu esfuerzo. Ni de tu fe. Ni siquiera de tu suerte. Dependía de si habías nacido rico o pobre. Y de cuánto estabas dispuesto a sacrificar para ver otro amanecer. Así que no habrías sobrevivido a la gran hambruna. No si eras campesino, no si eras pobre, no si dependías de la tierra para comer. En ese mundo, esas condiciones no eran una desventaja, eran una sentencia. Habrías visto cómo tus cosechas se pudrían bajo la lluvia interminable. Habrías tomado decisiones imposibles, comer hoy o sembrar mañana. Habrías matado a tus animales sabiendo que estabas destruyendo tu futuro. Habrías visto los precios multiplicarse hasta que el pan se volvió inalcanzable. Habrías considerado abandonar a tus hijos en el bosque. Habrías pensado en cosas que nunca creíste posibles. Porque el hambre no es noble. No te hace más fuerte. No te enseña lecciones. Solo te destroza. Física y mentalmente. Y cuando finalmente terminó, cuando en 1317 el clima mejoró, Europa no celebró, solo enterró a sus muertos, millones de ellos, y trató de olvidar, pero no olvidó, porque 30 años después, cuando llegó la peste negra, esa generación debilitada por el hambre no pudo resistir, y murió por millones otra vez. La gran hambruna no fue solo una crisis alimentaria. Fue el principio del fin de la Edad Media. El momento en que Europa entendió que Dios no siempre respondía. Que la Iglesia no siempre tenía respuestas.
que el rey no siempre podía proteger. Y esa lección se pagó con millones de vidas. Con familias destruidas, con niños abandonados, con líneas cruzadas que nunca debieron cruzarse. Si te interesa seguir explorando la Edad Media sin filtros ni romanticismos, suscríbete a Curiosidades Medievales y acompáñanos en los próximos episodios. Historias reales que no salen en los libros, costumbres que hoy parecen imposibles y pequeños detalles que te van a hacer mirar la Edad Media con otros ojos.